En los últimos años, el mundo ha pasado por numerosas y dramáticas crisis. Unos afirman que estamos en el umbral de un audaz nuevo orden internacional. Otros, en cambio, advierten que la humanidad tambalea al borde de un abismo que la sumirá en un caos sin precedentes. En estos tiempos, leer las noticias no es la forma más alentadora de comenzar la jornada. Día tras día, los problemas del mundo se vuelven más acuciantes e insalvables. El interrogante que asalta a muchos seres humanos es: ¿qué nos deparará el mañana? ¿Pero ha logrado algún mortal traspasar las barreras del tiempo y vislumbrar el futuro? A lo largo de la historia han habido muchos que afirmaron poseer tales poderes. Las predicciones de personajes como Nostradamus, los niños de Fátima, Edgar Cayce y Jim Dixon gozan hoy en día de amplia aceptación. Todo está ya dispuesto en el escenario internacional para el cumplimiento de una sobrecogedora visión en la que coincidieron muchos de aquellos videntes, una serie de sucesos tan cataclísmicos que transformará para siempre el mundo que hoy conocemos. El fin, el apocalipsis, Armagedón. Ahora bien, si uno quiere conocer el futuro, concretamente qué va a ocurrir, por qué, dónde, incluso cuándo, es imperativo escudriñar las miles de profecías registradas en este libro, la Biblia. La historia ha demostrado la extraordinaria infalibilidad y exactitud de las profecías bíblicas. En vista de eso, no cabe duda de que los cientos de predicciones relativas a los postreros días de nuestro planeta, la Tierra, también se harán realidad con la misma precisión que las ya cumplidas. La cuestión es, ¿cuándo? ¿En algún futuro lejano del que no tenemos por qué preocuparnos al presente? ¿O es que efectivamente nos encontramos a las puertas de esos acontecimientos culminantes que vaticinaron todos los profetas de la Biblia, entre ellos el propio Jesús? Hace 2000 años, los discípulos de Cristo anhelaban la respuesta a aquella misma incógnita. Le preguntaron: Maestro, dinos, ¿cuándo será la señal de tu venida y del fin del mundo? Echemos un vistazo a las señales o signos del fin, a los que Jesús mismo nos dijo que debíamos estar atentos. Precisó que esas señales se producirían poco antes de su segunda venida y del fin del mundo en su estado actual. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ningún otro periodo de la historia ha conocido una escalada bélica como la registrada en el siglo XX. La Cruz Roja estima que más de 100 millones de personas han perecido desde comienzos de siglo a causa de las guerras. Hasta 1914, los conflictos armados nunca habían tenido alcance universal. Sin embargo, la Primera y la Segunda Guerra sí afectaron todo el planeta. Desde la Segunda Guerra Mundial, la conflagración que garantizaría el fin de todo conflicto armado, han estallado numerosas guerras y cientos de alzamientos y revoluciones. La cifra de muertos en enfrentamientos bélicos desde el final de la Segunda Guerra Mundial supera ya los 23 millones. Noviembre de 1989. La caída del muro de Berlín señala el final de la Guerra Fría entre las superpotencias. No obstante, en lugar de la ansiada paz,
se produjeron más guerras y rumores de guerras en todo el orbe. En 1993 se libraron 29 conflictos bélicos de envergadura, cifra récord. El pasaje "se levantará nación contra nación y reino contra reino" podría traducirse como grupo étnico contra grupo étnico, una profecía cumplida con pavorosas consecuencias en la antigua Yugoslavia, Ruanda y otros sitios conflictivos del planeta. Aparte, la escalada de guerras y rumores de guerras han incrementado las crueldades perpetradas en los enfrentamientos bélicos. Nos hemos insensibilizado ante noticias de atrocidades, torturas, violaciones masivas y asesinatos que ponen de manifiesto la monstruosa barbarie de la que es capaz el hombre moderno cuando no se sujeta a la autoridad de Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres. El general Eisenhower, expresidente de los Estados Unidos, describió el costo de la guerra en términos elementales. Cada arma que se fabrica, cada nave de guerra que se bota, cada cohete que se dispara, es en cierta forma un robo contra los que padecen hambre y no reciben alimento, contra los que sufren de frío y no tienen abrigo. Sin ir más lejos, la guerra del Golfo costó a los aliados $500 millones al día, es decir, unos $350.000 por minuto. Un avión de combate cuesta unos $25 millones. Un misil Tomahawk alrededor de 1.300.000. Un misil aire-aire 800.000. Los proyectiles de tanque oscilan entre $2.000 y $36.000 cada uno. Traducido a cifras más corrientes, por el precio de este misil, los hambrientos alumnos de un colegio podrían almorzar todos los días durante 5 años. Se calcula que en la década del 90 perecerán 100 millones de niños por inanición y enfermedades. Esas 100 millones de muertes podrían evitarse al precio de 10 bombarderos invisibles, o bien al equivalente a 2 días del presupuesto militar combinado de todas las naciones. La Organización Mundial de la Salud estima que 1/3 de la población del planeta está bien alimentada, 1/3 subalimentada y 1/3 padece inanición. Desde que comenzó usted a ver este documental, por lo menos 200 personas habrán muerto de hambre en el mundo. Este año fallecerán más de 4 millones. Lo paradójico es que el mundo sí está en condiciones de producir los alimentos necesarios para su creciente población. Si bien ciertas hambrunas obedecen a flagelos naturales, estos niños probablemente están desnutridos a causa de la inhumanidad imperante, evidenciada por las guerras, los embargos y la corrupción, así como la dominación económica derivada de las descomunales deudas contraídas por muchos países en vías de desarrollo con acreedores internacionales. Estos últimos indujeron a los gobernantes de aquellos países a solicitar abultados préstamos y ahora los mantienen subyugados mediante el cobro de exorbitantes intereses que garantizan la cada vez más aguda miseria de los endeudados y el continuo enriquecimiento de los prestamistas. Mientras esos niños mueren de inanición, los países prósperos de Occidente queman millones de toneladas de alimentos todos los años para mantener altos los precios. El hambre es por norma general resultado de la corrupción y rapacidad del hombre y de su indiferencia por la suerte de su prójimo. Y habrá hambres y pestes. Pestes. Se podría decir que la ciencia moderna ha logrado eliminar el miedo a las pestes. No obstante, hoy en día nos hallamos al borde de un azote mortífero que bien podría cobrar más vidas que todas las pestes que han afectado hasta ahora a la humanidad. Se trata de la epidemia del SIDA. Al presente, el virus VIH, causante del SIDA, ha infectado a unos 14 millones de personas de todo el mundo. En 1993, el SIDA pasó a ser en Estados Unidos el principal agente causal de la muerte de hombres entre 20 y 45 años. Se calcula que para el año 2000, 24 millones de personas ya habrán manifestado síntomas de SIDA,
A estas se sumarán otras 100 millones infectadas con el virus VIH. Sin embargo, el SIDA no es la única peste moderna que azota a la humanidad. Hoy en día existen 100 tipos de cáncer prácticamente desconocidos para nuestros antepasados, que causan la muerte de 5 millones de personas al año. Se cree que el marcado incremento de casos de melanoma, un cáncer de la piel particularmente virulento, es producto de la reducción de la capa de ozono que filtra gran parte de la radiación ultravioleta del sol. La recesión mundial ha dejado a muchas personas desamparadas y sin hogar, y ha hecho estragos en los sistemas de salud de muchos países. Se han producido alarmantes rebrotes de enfermedades que la ciencia moderna consideraba erradicadas. En ciertas zonas de la India y la antigua Unión Soviética han surgido epidemias de tifoidea, difteria y hasta de la peste negra. Nuevas y devastadoras mutaciones de la malaria, la tuberculosis y el cólera cobran resistencia a todo antibiótico conocido y cegan la vida a millones de personas. Los microbios causantes de la neumonía, infecciones óticas infantiles, etc., se transmutan y no responden ya a tratamientos tradicionales. Se cierne así sobre la humanidad la amenaza de una siniestra era posantibiótica, en la cual las infecciones más inocuas podrían transformarse rápidamente en enfermedades mortales. Jesús dijo que una profusión de pestilencias o enfermedades señalaría la época de su regreso. A medida que entremos en la era final de la humanidad sobre nuestro planeta, epidemias como el SIDA se extenderán de forma generalizada. Y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. ...27 de marzo de 1964... Alaska es devastada por un gigantesco terremoto que registró 8,4 en la escala de Richter. Lo llamativo del caso es que en los 30 años posteriores al terremoto de Alaska ha habido la misma cantidad de terremotos de gran intensidad que en los 2000 años anteriores de la historia. Según el almanaque mundial, entre los años 1000 y 1800 no se produjeron sino 21 terremotos de gran magnitud, 33 movimientos telúricos de grandes proporciones, y entre 1950 y 1991 esa cifra se elevó a 93, casi el triple de la del medio siglo anterior. En total, esos terremotos cobraron la vida de 1.300.000 personas. Este espectacular incremento en los sismos de gran intensidad ha llevado a los científicos a predecir que estamos entrando en una nueva fase de grandes trastornos telúricos. También la Biblia predice que los postreros días serán una época de gran actividad sísmica, en que la tierra tambaleará como un ebrio y las torres y ciudades de las naciones se desplomarán. 17 de enero de 1994. Un terremoto de 6,6 en la escala de Richter ocasiona daños por valor de $30.000 millones en Los Ángeles. Los sismólogos predicen que el inminente gran terremoto de California podría ser 50 veces más fuerte. 17 de enero de 1995. Más de 5.000 muertos y 26.000 heridos es el saldo del terremoto del Gran Hanshin en el Japón. La ciudad portuaria de Kobe queda en ruinas, su infraestructura destruida y más de 300.000 personas sin techo. Científicos japoneses del Centro Sismológico de Tsukuba predicen que un terremoto de más de 8 puntos en la escala de Richter podría ocurrir en la zona de Tokio en un futuro cercano. Cuando se produzcan los terremotos de California o Tokio, como está previsto, el número de víctimas fatales y la devastación, así como el impacto que tendrán en la economía mundial, serán inconcebibles. Imaginémonos a un profeta de la antigüedad visualizando una de nuestras modernas carreteras en las que se desplazan cientos de automóviles a toda velocidad con los faros encendidos. ¿Cómo lo describiría? Recordemos que los profetas de entonces no habían visto nada siquiera parecido a un automóvil. Pues bien, hace 2600 años el profeta Nahum predijo que en los días previos al retorno de Cristo,
Los carros se precipitarán a las plazas, con gran estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. El profeta seguramente asoció con relámpagos la visión de automóviles circulando a toda velocidad en plena noche. Sin duda corren con gran estruendo en las calles. No es de sorprenderse, pues, que el promedio anual de accidentes de tránsito en los Estados Unidos sea de 19,5 millones, con un saldo de 4 millones de heridos y 45,000 muertos. La profecía de Nahum nos remite a otra importante predicción del profeta Daniel que data del año 534 a.C. y se refiere a la situación imperante en los postreros días. Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Lo que Dios quiso decir a su profeta fue: Daniel, te estoy dando a ti esta visión de los postreros días, pero no es para ti, no es para tu época. Se aplica al tiempo del fin, una época en que muchos correrán de aquí para allá. ¿Corre hoy en día la gente de aquí para allá? Resulta increíble que durante miles de años los medios de transporte no experimentaran mayores variaciones, hasta hace poco más de un siglo. En 1789, George Washington empleó 8 días en viajar 320 kilómetros hasta su ceremonia de asunción de mando en Nueva York. El que le haya tomado 8 días en sí no tiene mayor importancia. Lo sorprendente es que Julio César habría recorrido la misma distancia en igual tiempo. Durante miles de años no hubo progresos importantes en cuanto a transporte. Sin embargo, veamos hasta qué punto ha avanzado la humanidad en tan poco tiempo.